Hoy vamos a desenmascarar las 5 grandes mentiras de estudiar filosofía y ustedes me van a acompañar a desmentir una por una para darnos cuenta de que estudiar filosofía puede ser tan equivalente como estudiar una ingeniería y sobre todo responder la pregunta, ¿será que vale la pena estudiar filosofía en el 2025 o no? Así que si no se lo quieren perder, acompáñenme y conozcan la respuesta de estas preguntas. La primera gran mentira de estudiar filosofía es que la filosofía no sirve para nada. Y yo considero que esta es la pregunta más polémica que puede haber en nuestros tiempos de que se diga que la filosofía no sirve para nada. Precisamente porque si nosotros nos vamos al tiempo y al espacio, la filosofía ha sido aquella circunstancia, aquel principio que nos ha mantenido al margen de saber qué es lo que somos, por qué somos, aparentemente de dónde venimos y, en cierta medida, hacia dónde vamos. Entonces, decir que la filosofía no sirve para nada es negar el principio del entendimiento humano, porque muchas personas consideran de que se necesita tener un doctorado para ser filósofo. Y yo considero de que aquella persona que se pregunta por su realidad, aquella persona que se pregunta por la vida y por la existencia, en cierta manera está haciendo filosofía, aunque muy básica, pero está haciendo filosofía. Y ese principio de racionalidad, ese principio de ser crítico, es el que se desarrolla en la carrera de filosofía. Entonces decir que la filosofía no sirve para nada es como negar el pensamiento de la existencia humana. Entonces prácticamente nosotros nos volveríamos como piedras que prácticamente no tienen un sentido en la vida, sino que están por estar. Y pues si nosotros viéramos la vida como un estar por estar, sin principios, sin ideas, sin sueños, sin ilusiones y sin capacidades para salir adelante, es muy complejo decir que la filosofía no sirve para nada, porque es justamente eso lo que desarrolla la filosofía. Ahora, que la segunda pregunta nos pueda responder por qué la filosofía no tiene un campo laboral, eso es distinto. Y a eso voy con la segunda pregunta. La segunda pregunta es que estudiar filosofía es morirse de hambre. Y muchas personas dicen, es que filosofía no tiene una salida laboral, no te vas a volver rico por preguntar, no te vas a volver millonario por hacer preguntas de la existencia. Mejor ponte a trabajar administración de empresas, contaduría o cosas que sí generen dinero, porque la filosofía no genera plata. Calma. Lo cierto es que estudiar filosofía es una carrera bastante compleja que tiene un proceso que desde que se inicia hasta que se termina no acaba, sino que inicia en el momento en que uno comienza a cuestionarse las cosas por la vida. Ahora, que la gente diga que la filosofía no genera dinero, eso es bastante cierto porque en un espacio donde estamos capitalizados prácticamente por el sentido y por el valor de las cosas, la filosofía es algo que está dentro de nosotros, es algo que está en nuestra capacidad. Porque yo les podría decir, por supuesto, se puede trabajar como profesor, como independiente, como escritor y habrían trabajos, pero esa es la pregunta básica que normalmente se responde a los estudiantes de filosofía para engancharlos a la carrera, pero lo cierto es que la filosofía sí está muy limitada en un espacio laboral y no es algo que se tenga que negar o que se tenga que tapar con un dedo del sol porque es la realidad. Estudiar filosofía tiene un campo laboral bastante marginado y bastante pequeño, sectorizado, que adicional, si no tienen ustedes una rosca política o una rosca social, es muy complicado conseguir trabajo de filósofo. Ahora, lo que sí es cierto es que la filosofía desarrolla capacidades y desarrolla principios que se pueden utilizar para mejorar ciertas cosas, como la comunicación, como el entendimiento, la lógica, la comprensión de las cosas y circunstancias. De ahí que si se utilizan esos principios para poder trabajar, se pueda salir adelante. Lo cierto es que la carrera de filosofía es un principio por la vida y ese principio se desarrolla a lo largo del tiempo para poder comprender qué es la vida en sí y cómo nosotros podemos evolucionar con ese sentido. Porque imagínense en ustedes vivir una vida sin sentido, vivir una vida que siempre fuera lo mismo. Entonces, ¿de qué valdría nosotros preguntarnos por qué estamos acá, hacia dónde vamos o por qué lo que yo estoy viendo es blanco y no es negro, por qué lo que es negro no es blanco? Pues precisamente eso que desarrolla la filosofía es la capacidad crítica para entender el valor de la vida, para desarrollar un conocimiento e ir más allá de esas capacidades, abrir el cerebro y tratar de comprender hacia dónde se dirige y cómo nosotros podríamos dirigir esas ideas de la razón y de la lógica para entender la vida. Que esté marginada y que esté sectorizada a un espacio laboral bastante corto es bastante cierto, no se puede negar. Pero con eso vamos a la tercera pregunta. La filosofía necesita de comprensión. Bueno, aquí es parte de que este mito sea cierto y no sea cierto.
Porque les voy a decir lo siguiente, no se necesita, como lo dije al principio, ser un magíster, no se necesita tener un doctorado para preguntarse el sentido de la vida. Yo creo que todas las personas a lo largo de la existencia nos hemos preguntado por qué estamos acá y qué hacemos acá, o hacia dónde vamos o cómo estamos yendo sobre el camino. Pues precisamente la filosofía trata de responder esas preguntas, que adicional se desarrolle un conocimiento crítico sobre las capacidades de la vida y de la lógica, pues obviamente propone circunstancias, propone ideas, propone pensamientos y propone pensadores y filósofos que a lo largo de su vida y de la existencia han hecho con la filosofía una capacidad racional para entender la lógica y cómo funciona esto que nosotros vemos más allá de las preguntas, más allá de los principios, más allá de las cosas que se van desarrollando. Pero lo cierto es que estudiar la carrera de filosofía desentiende o se desentiende de decir que somos ignorantes y de que todos entonces si no estudiamos filósofos o que si no somos filósofos, si no estudiamos filosofía, pues somos tontos. Y la realidad es que no. Ese principio por la duda, ese principio por preguntarnos qué es la existencia, es lo que nos permite a lo largo del tiempo corresponder a el sentido de la vida, por qué estamos acá, hacia dónde vamos y cómo logramos ciertas cosas, que es precisamente lo que desarrolla el sentido crítico de la filosofía. Con eso vamos a la cuarta pregunta, que la cuarta pregunta es que la filosofía es demasiado difícil. Como lo dije al principio, la filosofía no es algo difícil, a mi parecer, de hecho es un gusto, es una pasión. Aquel que estudia filosofía no lo estudia por buscar precisamente una salida laboral, sino aquel que estudia filosofía lo estudia por la pasión de la vida, porque la apasiona querer conocer, porque quiere salir de la ignorancia. Y aunque lógicamente, como lo diría Sócrates, solo sé que nada sé, la vida tiene muchos valores y muchos principios que con el paso del tiempo se van desarrollando y se van aprendiendo. Unas cosas se entienden, otras cosas no. Unas cosas se dejan, otras cosas no. Unas cosas evolucionan, otras cosas no. Pero a partir de ahí, ese principio lógico por las circunstancias desarrolla esa capacidad por entender si vale la pena comprender el mundo o no vale la pena. Si vale la pena preguntarnos por unas cosas o vale la pena preguntarnos por otras. Pues esas ambivalencias y esos valores es lo que desarrolla precisamente el principio lógico de la filosofía, que parte de las preguntas más comunes de aquellas personas que estamos en las existencias y que nos vamos evolucionando con el paso del tiempo. La filosofía no sirve para nada. Pues bien, con esta quinta pregunta creo que hemos llegado a la conclusión de este video y realmente vale estudiar filosofía o no. Y es que, aunque pareciera extraño o raro, estudiar filosofía no es algo que suene tan descabellado. Lo cierto es que, digamos, al menos en mi recomendación, estudiar filosofía tiene que ser algo que esté en un plan de vida. Tenemos que pensarlo bien y tenemos que analizar por qué queremos estudiar filosofía. Lógicamente, si estamos buscando posibilidades de empleo, mejorar nuestra capacidad adquisitiva y entender muchas cosas, podríamos tomar la filosofía como algo en segundo plano. Podríamos estudiar filosofía o podríamos aprender sobre ciertos filósofos, sobre sus libros, sus obras, sus pensamientos, pero lo cierto es que la filosofía no es algo que vaya a dejar de existir. De hecho, por mucho tiempo, y estas personas, y ustedes que están viendo este video, y estas personas, todos nosotros que nos hemos preguntado por la vida, en algún momento dejaremos de hacerlo. Y llegarán más personas que se pregunten por ese sentido. Y esas preguntas irán cambiando con el paso del tiempo, y con el paso del tiempo se abrirán más preguntas, y así el mundo empezará a buscar un nuevo sentido. Bueno, muchachos, si están en ascuas de estudiar filosofía, les recomiendo que vean otros videos de este canal donde he hablado y donde les he compartido mi experiencia a lo largo del tiempo con muchos temas y con mucha diversidad de filosofía. Sin nada más que decirles, espero tengan un excelente resto de día. Muchísimas gracias por escucharme y cualquier duda, pregunta o inquietud, saben que están los comentarios, están las redes sociales, están los likes, están para suscribirse y nos vemos en una siguiente ocasión. Sí. A rockear, a rockear, a rockear, a rockear. Nos vemos.